Hola, este proyecto es aparentemente muy básico, porque está hecho con un silk screen, porque no hay que mezclar colores, porque la forma está cortada con cuchilla sin seguir un patrón regular y porque el volumen está dado superponiendo dos lados. Pero son precisamente este tipo de proyectos tan simples los que más me gustan, porque permiten desarrollar un montón de habilidades técnicas y de diseño. Cuando te sientes en tu taller a hacer esta pieza, vas a tener que hacer una serie de elecciones que van a marcar el resultado final. Primero, ¿qué dos colores de arcilla vas a usar y qué colores de pintura acrílica? Pero también tendrás que elegir un motivo para el silk screen que tenga sentido con la forma de cada una de las piezas. Además, hacer los cortes de estas sin usar una plantilla te permitirá reforzar tu visión espacial y también practicar cortes que presentan una simetría en espejo. Y por último, darás la forma tridimensional plegando un lado sobre otro usando solo tus manos. Parecen sencillos. Podrías incluso pensar que son simples, que no tienen ningún secreto, que eso lo puede hacer cualquiera. Y puede que así sea. La primera elección es la de los colores que voy a usar. Yo he optado por el color malva para las dos piezas grandes y para la pequeña un tono arena o sáhara. Estos dos colores son complementarios. El color arena es un tono neutro que se obtiene desde los amarillos, pero que además está desaturado con blanco. Por lo tanto, en esta elección de color están presentes varios contrastes: el de color, el de saturación y el de claro oscuro. He optado por dos colores de la gama Number One porque quiero que los pendientes sean opacos. Pienso que la serigrafía destacará más de esta manera. Como ves, la elección tiene más importancia de la que parece. Adelante con el procedimiento. Acondiciona bien la arcilla y haz 2 láminas del grosor número 2 de la máquina de pasta. Empieza a trabajar con la arcilla que irá en la parte superior del pendiente. En este caso, yo he elegido poner la arcilla de color claro en la parte de arriba y el morado en la parte de abajo. De esta manera equilibro la pieza jugando con el tamaño de cada parte y con su color. Pon la lámina de color arena sobre un papel de horno y bruñe. Es el momento de elegir la pantalla de serigrafía o silk screen que vas a usar. Yo he optado por una pantalla de Moiko con unos dibujos de unas flores muy gráficas y de diferentes tamaños. Esto me va a permitir adaptar el diseño a las dimensiones de mis piezas. Como solo quiero hacer 2 piezas con este motivo, no necesito serigrafiar toda la lámina. Lo mejor para no manchar más arcilla de la necesaria es cortar 2 trozos acordes al tamaño elegido. Coloca la pantalla de serigrafía y bruñe muy suavemente con el dedo. Solo quieres evitar que la pantalla se mueva al poner la pintura. Pon un poco de pintura acrílica sobre la pantalla. La pintura que uses no debe ser demasiado líquida. Yo he optado por una acrílica en colores negros y blancos para dar un carácter gráfico a los pendientes, pero bien podría haber optado por usar los mismos tonos que elegí para la arcilla. Extiende bien la pintura usando una tarjeta de plástico. Retira la pantalla de serigrafía con cuidado y deja secar completamente. Es muy importante, una vez hayas usado el silk screen, lo laves con un poco de agua y jabón y lo seques muy bien. Esta operación apenas te llevará 1 minuto y podrás tanto trabajar con limpieza la siguiente pieza como alargar la vida de la pantalla. Ahora hay que repetir el procedimiento con la otra lámina de arcilla. Es el momento de trabajar con la arcilla de color malva y con la pintura acrílica de color blanco. En este caso harás 4 piezas serigrafiadas. Repite el proceso anterior, pero eligiendo flores más grandes.
Cuando la pintura esté bien seca tendrás algo parecido a esto. Ahora hay que cortar la forma principal de las piezas que componen el pendiente. Yo he optado por esta forma de pentágono irregular que aporta un toque desenfadado a la pieza. Córtalo a ojo, es un gran ejercicio para visualizar formas geométricas. Si no te sientes muy cómoda, prueba a cortar un pentágono similar usando una lámina de arcilla de desecho. Ahora elige uno de los lados y corta una porción en forma de triángulo desde el centro. Este corte es el que permitirá dar la forma tridimensional a la pieza. Repite este paso con todas las flores. Ha llegado el momento de dar volumen a las piezas y para eso solo tienes que doblar un poco la arcilla y hacer que los lados del corte triangular se superpongan. Una leve presión con tus manos hará que los dos lados se adhieran. Manipula con suavidad. Al superponer los dos lados han quedado unos picos que no me gustan, así que los voy a cortar y recuperar la forma de pentágono. Repite con todas las piezas y hornea unos 35 minutos a 120 o 130 grados. Estas son las piezas horneadas. Es el momento de protegerlas usando un barniz. Puedes usar uno de acabado mate o de acabado brillante dependiendo de tu gusto. Yo he elegido el de acabado mate. Aplícalo con un pincel suave, deja secar bien y si estás usando el barniz de Cernit, recuerda que cuando esté seco tienes que hornearlo a 130 grados una media hora. Solo falta montar los pendientes y en este caso he elegido este esquema con anillas. Para eso hay que taladrar usando brocas de diferentes diámetros y así no forzar la arcilla, ya que podría romperse. Cuando estén todas las piezas agujereadas, pasa a colocar las anillas. Y aquí lo tienes. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado y me enseñes las piezas que hagas. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica. Siéntete libre de compartir el vídeo. Si te ha gustado, da un me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita de las alertas para estar pendiente de lo que publico y, como siempre, muchas gracias por verme.